El cielo sobre Nueva Singapur seguía rojo. Habían pasado 3 meses desde que las naves bajaron de las estrellas y convirtieron el mundo en cenizas. La comandante Sarah Chun apoyó la espalda contra el muro de hormigón roto y escuchó. El contador Geiger en su cinturón emitía un chasquido constante. Aún no es peligroso, pero está empeorando. Movimiento al este, susurró Torres desde su posición junto a la ventana. Parecen carroñeros otra vez. Sarah sintió y revisó su rifle. La comida escaseaba. Las medicinas, aún más. Las pastillas de radiación casi se habían agotado. Tenía a 43 personas que dependían de sus decisiones. Y cada elección parecía ser de vida o muerte. El ataque había llegado sin previo aviso. Los gobiernos de la Tierra habían estado en conversaciones con el Consejo Galáctico durante 2 años. Los alienígenas parecían razonables. Hablaban de paz y cooperación. Ofrecían tecnología y conocimiento. Los líderes de la Tierra pensaron que estaban haciendo amigos. Estaban equivocados. Sarah recordaba la mañana en que ocurrió. Estaba tomando un café en su apartamento cuando comenzó la transmisión de emergencia. Los presentadores de noticias parecían confundidos al principio, luego asustados. Después, las pantallas se quedaron en negro. Las naves de consejo flotaban en la órbita de la Tierra como lunas de metal. Dispararon una vez, solo una. Pero ese único ataque fue suficiente. Las armas alcanzaron todas las ciudades importantes, todas las bases militares, todas las instalaciones espaciales. 8.000 millones de personas se convirtieron en ceniza en 6 horas. Sarah había sobrevivido porque estaba bajo tierra. El complejo de defensa de Singapur había sido construido para resistir una guerra nuclear. También funcionó contra las armas alienígenas. La mayor parte de la base ya no existía, pero los búnkeres permanecían. 43 personas de 6 millones. En eso se había convertido Singapur. Chun, tienes que ver esto. La voz provenía de las profundidades de las ruinas. El doctor Reeves había encontrado algo de nuevo. El viejo científico nunca dejaba de buscar entre los escombros. Decía que le ayudaba a pensar. Sarah se abrió paso a través de metal retorcido y los cristales rotos. El contador Geiger chasqueaba más rápido a medida que se adentraba. Reeves estaba de pie frente a una consola dañada, cuya pantalla parpadeaba con estática. He conseguido que las comunicaciones de largo alcance funcionen, dijo Reeves. Sus manos temblaban mientras ajustaba los controles. Hay otros grupos ahí fuera, supervivientes. La pantalla se aclaró. Voces surgieron de los altavoces. Voces rusas desde los búnkeres siberianos. Inglés desde lo que quedaba de Londres. Mandarín desde el subsuelo de Pekín. Español desde las instalaciones de Sudamérica. ¿Cuántos? Preguntó Sarah. La mejor estimación, 500.000. Quizás menos. Reeves se secó el sudor de la frente. Repartidos por 6 continentes. Todos en la misma situación que nosotros. 500.000 de 8.000 millones. Sarah sintió náuseas. Pero Reeves no había terminado. Hay algo más. Algo que los alienígenas no saben. Abrió otra pantalla. ¿Recuerdas las misiones al espacio profundo? ¿Las que se lanzaron hace 30 años? Sarah asintió. Todos los escolares conocían las flotas de exploración, los primeros pasos de la humanidad hacia las estrellas. Naves enviadas para cartografiar nuevos mundos y buscar recursos. Todavía están ahí fuera, dijo Reeves. Y recibieron nuestro mensaje. El mensaje. Sarah recordó la última transmisión de las estaciones de defensa orbital de la Tierra. Las estaciones estaban muriendo. Sus tripulaciones ya estaban condenadas por la radiación, pero siguieron transmitiendo hasta el final. ¿La flota lo recibió todo? Preguntó Sarah. Todo. Posiciones de las naves, firmas de las armas, frecuencias de los escudos, todo. Reeves sonrió por primera vez en meses. Los alienígenas creen que nos mataron a todos. Creen que no queda nadie para contraatacar. Sarah se quedó mirando la pantalla. La flota del espacio profundo llevaba 30 años fuera. Las naves que partieron de la Tierra eran exploradoras, no naves de guerra. Científicos y colonos, no soldados. ¿Qué pueden hacer? Preguntó ella. Aunque regresen, solo son naves de exploración. Reeves se rió. No fue un sonido feliz. ¿Crees que han estado de brazos cruzados durante 30 años? ¿Crees que no encontraron nada útil ahí fuera? Mostró unas cartas estelares. Mira esto. Asteroides ricos en minerales, sistemas deshabitados, recursos más allá de la imaginación.
Sara empezó a comprender. 30 años en el espacio, 30 años para construir, 30 años para prepararse. Han estado esperando, continuó Reeves, esperando una razón para volver a casa. Ahora tienen una. La radio crepitó. Una nueva voz se abrió paso. Acento australiano. Aquí el coronel Harrison, llamando desde los búnkeres de Perth. Hemos hecho contacto con restos orbitales. Encontramos algo interesante. Sara agarró el micrófono. Aquí la comandante Chun, grupo de supervivientes de Singapur. ¿Qué encontraron? Registros de comunicación alienígenas, parcialmente dañados, pero legibles. Parece que el Consejo tomó su decisión sobre la Tierra hace 2 años. Las conversaciones de paz fueron solo una farsa. Siempre planearon matarnos. Sara sintió que la ira crecía en su pecho. Las conversaciones, las promesas, la esperanza de un futuro mejor. Todo mentiras. Harrison continuó. Es peor. Encontré registros de sus debates. Discutieron esclavizarnos en su lugar. Decidieron que éramos demasiado peligrosos, demasiado violentos, demasiado impredecibles. ¿Cuántos alienígenas hay en el Consejo? Preguntó Sara. 47 especies, pero solo 12 votaron por la destrucción de la Tierra. Las demás simplemente se dejaron llevar. Sara pensó en eso. 47 civilizaciones alienígenas, miles de millones de seres en toda la galaxia, y habían decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para vivir. Hay más, dijo Harrison. Los registros mencionan otras especies, razas que recibieron el mismo trato que nosotros. El Consejo ya ha hecho esto antes. La radio se silenció. Sara miró a su gente. Estaban escuchando. Todos ellos. Sus rostros mostraban la misma mezcla de dolor y rabia que ella sentía. Torres fue el primero en hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Sara consultó su reloj. La tormenta de radiación llegaría en 6 horas. Para entonces, necesitaban estar bajo tierra. Pero primero, tenían que hacer planes. Sobrevivimos, dijo ella. Recopilamos información. Contactamos con cada grupo de supervivientes que podamos encontrar. Nos preparamos. ¿Prepararnos para qué? Preguntó el doctor Reeves. Sara miró las cartas estelares en la pantalla. En algún lugar, naves humanas se movían a través de la oscuridad. Naves construidas con 30 años de tecnología alienígena. Naves que transportaban a personas que habían visto arder su mundo natal. Nos preparamos para dar la bienvenida a nuestra flota, dijo. Y luego le mostraremos al Consejo Galáctico lo que significa ser peligroso de verdad. El contador Geiger chasqueaba más rápido. La tormenta de radiación se adelantaba. La gente de Sara comenzó a moverse hacia los búnkeres más profundos, pero por primera vez desde el ataque, se movían con un propósito. Los alienígenas habían cometido un error. Pensaron que habían destruido a la humanidad. En cambio, solo habían conseguido enfurecerla muchísimo. En las profundidades del espacio, los motores comenzaron a encenderse. La flota regresaba a casa. Y esta vez, no venían en son de paz. El almirante Marcus Torne se encontraba en el puente del acorazado Venganza y observaba la pantalla táctica. 847 naves repartidas en 3 años luz de espacio, la flota más grande que la humanidad había reunido jamás. Y cada una de esas naves estaba construida con un único propósito, la guerra. Señor, estamos recibiendo la transmisión final de la Tierra, informó la teniente comandante Park. Su voz era firme, pero Torne pudo ver que sus manos temblaban. Todos sabían lo que contendría la transmisión. Póngala en pantalla, ordenó Torne. La pantalla principal parpadeó. Imágenes de ciudades en llamas llenaron el puente. Nueva York en llamas. Londres reducida a escombros. Moscú, Pekín, Bombay, todas desaparecidas. La voz del almirante Sterling, coordinador de defensa de la Tierra, se escuchó sobre la destrucción. A cualquier fuerza humana que reciba esta transmisión, la Tierra ha caído. El Consejo Galáctico nos ha traicionado. Vinieron como amigos y nos dejaron como cadáveres. 8.000 millones de personas han muerto. Los pocos supervivientes están dispersos y moribundos. Torne apretó los puños. Conocía a Sterling desde hacía 20 años. Habían servido juntos antes del lanzamiento de las misiones al espacio profundo. La voz de Sterling continuó. Estamos transmitiendo todos los datos tácticos sobre las fuerzas enemigas. Frecuencias de escudos, firmas de armas, posiciones de la flota. Usen bien esta información.
Háganles pagar por lo que han hecho. Háganles recordar que la humanidad no perdona. La humanidad no olvida. La transmisión terminó. El puente quedó en silencio, excepto por el zumbido de los motores de la nave. Torne había estado esperando este día durante 30 años. No esto exactamente, pero algo parecido. Las misiones al espacio profundo no habían sido lo que los gobiernos de la Tierra pensaban. Sí, eran exploradores. Sí, buscaban nuevos mundos. Pero también se estaban preparando para la guerra. La galaxia era un lugar peligroso. Las primeras misiones de sondeo lo habían dejado claro. Alienígenas hostiles, disputas territoriales, especies que veían a los recién llegados como amenazas. La humanidad necesitaba estar preparada. Así que, mientras la Tierra celebraba la paz y la cooperación, las flotas del espacio profundo habían estado ocupadas. Encontraron campos de asteroides ricos en metales raros. Descubrieron sistemas deshabitados perfectos para astilleros. Hicieron contacto con comerciantes alienígenas que vendían tecnología avanzada por el precio adecuado. Y lo más importante, habían estado construyendo no solo naves, sino armas. Armas diseñadas para luchar contra enemigos con tecnología superior. Armas construidas para matar a alienígenas que se creían intocables. Almirante, dijo otra voz. Era la comandante Sarah Walsh, su oficial táctica. Los sensores de largo alcance detectan estaciones de monitoreo del Consejo a lo largo de nuestra ruta de aproximación. ¿Cuántas? Preguntó Torne. 17 estaciones repartidas en 4 sistemas. Diseño estándar del Consejo. Nos detectarán tan pronto como salgamos del hiperespacio. Torne asintió. El Consejo creía que controlaba el espacio galáctico. Su red de monitoreo era vasta, diseñada para rastrear cada movimiento de naves en docenas de sectores, pero la habían construido para vigilar amenazas convencionales. Nunca habían visto la tecnología de sigilo humana. Señala la flota, ordenó Torne. La operación Amanecer Oscuro está activa. Todas las naves deben mantener silencio de comunicaciones. Atacaremos las estaciones de monitoreo simultáneamente. La flota había practicado esta maniobra cientos de veces. 800 naves moviéndose en perfecta coordinación. Sin comunicaciones. Sin firmas electromagnéticas. Sin rastro de su existencia. ¿Tiempo estimado para el objetivo? Preguntó Torne. 6 horas, señor. 6 horas. Torne pensó en la Tierra, en los supervivientes escondidos en las ruinas, en Sterling y las tripulaciones de defensa que habían muerto enviando ese último mensaje. El Consejo había cometido un simple error. Pensaron que los humanos eran solo otra especie primitiva. Pensaron que destruir la Tierra acabaría con la amenaza. Estaban equivocados. Señor, transmisión entrante de Melbourne, informó Walsh. El capitán Anderson quiere hablar con usted. Anderson comandaba el grupo de asalto pesado. Sus naves portaban las peores armas del arsenal humano. Armas que hacían que las bombas nucleares parecieran petardos. ¿Qué ocurre, capitán? Preguntó Torne. Almirante, mis tripulaciones preguntan sobre las reglas de enfrentamiento. ¿Seguimos la Convención de Ginebra? ¿Evitamos los objetivos civiles? Torne miró las imágenes de la Tierra muerta que aún se mostraban en su pantalla. Parques infantiles convertidos en cristal. Hospitales reducidos a cenizas. Escuelas que nunca volverían a ver estudiantes. Capitán Anderson, dijo Torne lentamente. La Convención de Ginebra fue un acuerdo entre naciones humanas. Asumía que nuestros enemigos tendrían el mismo respeto por la vida civil que nosotros. Hizo una pausa. La tripulación del puente escuchaba cada palabra. El Consejo Galáctico ha demostrado que no comparte nuestros valores. Atacaron a civiles deliberadamente. Eligieron el genocidio en lugar de la diplomacia. Así que no, capitán, no seguiremos reglas humanas al luchar contra enemigos inhumanos. ¿Entendido, señor? ¿Cuáles son nuestras órdenes? Torne tomó la decisión que definiría el resto de la guerra. Guerra total, capitán. Sin piedad, sin prisioneros, sin supervivientes. Quería mostrarnos qué les pasa a las especies que los amenazan. Ahora les mostraremos qué les pasa a las especies que nos amenazan a nosotros. La flota se movió a través del hiperespacio como sombras. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería humana, construida con tecnología robada, intercambiada o desarrollada durante 30 años de exploración del espacio profundo. Armas de fusión que podían fracturar lunas. Escudos de energía que se reían de los rayos de partículas.
Blindaje hecho de materiales que no existían en ninguna parte del espacio de consejo. Saliendo del hiperespacio en 30 segundos, anunció el oficial de navegación. Torne activó el canal de toda la flota. 800 capitanes esperaban su orden. Aquí el almirante Torne a todas las naves. Hoy comenzamos la campaña para vengar la Tierra. Hoy le mostramos a la galaxia que la humanidad no está extinta. Hoy le enseñamos al Consejo la diferencia entre extinción y exterminio. Las naves salieron del hiperespacio en perfecto silencio. 17 estaciones de monitoreo del Consejo las detectaron simultáneamente. Durante exactamente 3 segundos, las estaciones transmitieron señales de emergencia a través del subespacio. Entonces, las armas humanas dispararon. Las estaciones simplemente se desvanecieron. No destruidas, no dañadas, sino borradas, convertidas en nubes expansivas de partículas atómicas. Los ojos y oídos de Consejo en 4 sistemas estelares quedaron ciegos y sordos en un instante. Todos los objetivos eliminados, informó Walls. Sin supervivientes. Sin restos lo suficientemente grandes como para ser analizados. Excelente. Señala los escuadrones de reconocimiento. Comiencen la fase 2. La fase 2 era la guerra psicológica. La flota humana aparecería en el borde del espacio de Consejo, destruiría todo lo que encontrara y desaparecería antes de que llegaran los refuerzos. Sin explicaciones, sin demandas, sin comunicaciones de ningún tipo. Dejarían que el Consejo se preguntara qué los estaba cazando. Almirante, dijo Park, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Los grupos de supervivientes se están coordinando a través de las antiguas redes militares. Póngalos en línea. Una nueva voz llegó por los altavoces. Una mujer con un ligero acento. Aquí la comandante Chun, llamando desde Singapur a cualquier comandante de la flota humana que reciba esta transmisión. Torne reconoció el nombre. Chun había sido mencionada en el informe final de Sterling, una de las líderes de los grupos de supervivientes. Sabemos que están ahí fuera, continuó Chun. Sabemos que recibieron nuestros datos. Queremos que sepan que seguimos luchando. Estamos reuniendo información sobre las operaciones del Consejo. Nos estamos preparando para su regreso. Chun hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más dura. También queremos que sepan que hemos tomado nuestra decisión. Los supervivientes de la Tierra votan por la guerra total. Sin negociaciones, sin alto el fuego, sin piedad. El Consejo eligió hacer de esta una guerra de extinción. Aceptamos su elección. Torne sonrió sombríamente. Los supervivientes lo entendían. No se trataba de conquista o territorio. Se trataba de justicia. Almirante, dijo Walls, la primera patrulla del Consejo está respondiendo a nuestro ataque. 3 naves. Configuración estándar. Déjenos venir, dijo Torne. Es hora de presentarle al Consejo la hospitalidad humana. Las naves de la patrulla aparecieron en los sensores de largo alcance. Diseño estándar del Consejo, construidas para acciones policiales contra especies primitivas. Nunca habían luchado contra un enemigo con armas diseñadas específicamente para matarlos. Las naves humanas dispararon desde el alcance máximo. La patrulla del Consejo se desvaneció al instante, al igual que las estaciones de monitoreo. Señala la flota, ordenó Torne. Todas las naves avancen hacia el siguiente objetivo. La operación Venganza ha comenzado. Detrás de ellos, los últimos rastros de la patrulla del Consejo flotaban como polvo radiactivo. Delante se extendía el espacio de Consejo, con sus miles de millones de civiles alienígenas que nunca habían cuestionado la decisión de su gobierno de cometer un genocidio. Estaban a punto de aprender el precio de esa elección. El portavoz Sartik del Consejo Galáctico se paró ante el gran salón de la Asamblea e intentó comprender los informes que llegaban en tropel desde los sistemas exteriores. 17 estaciones de monitoreo simplemente se habían desvanecido. 3 flotas de patrulla habían quedado en silencio. Un mundo colonial entero informó haber visto naves desconocidas en su sistema antes de que todas las comunicaciones se cortaran. Imposible, murmuró Sartik, sus manos escamosas aferradas al podio. La plaga humana fue eliminada. Yo mismo supervisé la esterilización. El salón de la Asamblea bullía con voces preocupadas de 47 especies diferentes. Los representantes susurraban en docenas de idiomas, pero el miedo era universal. Algo los estaba cazando en la oscuridad entre las estrellas. La consejera Vexai de la República Terraneyana se puso de pie para dirigirse a la Asamblea. Su gente era astuta, siempre rápida para sentir el peligro.
Portavoz Sartik, con el debido respeto, quizás nuestra inteligencia era defectuosa. Quizás algunos humanos sobrevivieron. ¿Sobrevivieron? La voz de Sartik retumbó por el salón. Disparamos cargas de antimateria en cada centro de población de su mundo. Rastreamos sus plataformas orbitales mientras ardían. Nada podría haber sobrevivido a ese bombardeo. El sumo sacerdote Mortín del dominio sagrado se levantó de su asiento. El antiguo ser se movía lentamente, sus túnicas religiosas arrastrándose detrás de él. Portavoz, quizás deberíamos haber elegido un camino diferente. La profecía hablaba de una raza guerrera entre las estrellas. Quizás los humanos eran esa raza. Sartik dirigió su atención al sacerdote. Profecías. Actuamos basándonos en hechos, no en supersticiones primitivas. Los humanos se estaban desarrollando demasiado rápido. Su tecnología militar avanzaba a un ritmo alarmante. Se habrían convertido en una amenaza para la paz galáctica. Entonces, ¿asesinamos a 8.000 millones de seres basándonos en lo que podrían hacer? Preguntó la consejera Tvara del colectivo Epsilon. Su gente eran eruditos, creyentes en el conocimiento por encima de la violencia. ¿No estábamos actuando como aquello que pretendíamos evitar? Actuamos para preservar el orden, espetó Sartik. La especie humana mostraba todos los signos de convertirse en expansionistas agresivos. Su propia historia lo demostraba. Guerras, conquistas, genocidios. Eran violentos por naturaleza. El consejero Drex de los mundos de martillo se rió amargamente. Su gente eran guerreros y entendían la guerra mejor que la mayoría. ¿Violentos por naturaleza? Portavoz, ¿cómo llama lo que les hicimos a ellos? El salón estalló en discusiones. Algunas especies defendieron la decisión de destruir la Tierra. Otras cuestionaron la sensatez del genocidio. Unas pocas sugirieron abiertamente que habían cometido un terrible error. Sartik pidió orden. Basta, la amenaza humana ha terminado. Lo que sea que esté atacando nuestros sistemas exteriores no puede estar relacionado con la esterilización de la Tierra. Quizás piratas o una nueva especie hostil. ¿Piratas con armas de antimateria? Preguntó Vexai. ¿Piratas que pueden destruir estaciones de monitoreo más rápido de lo que pueden enviar señales de socorro? ¿Piratas que no dejan restos, ni supervivientes, ni evidencia? Antes de que Sartik pudiera responder, un ayudante entró corriendo en el salón. El joven Katri parecía aterrorizado. Portavoz, mensaje urgente de la frontera. El sistema Telaxis está bajo ataque. Detalles, ordenó Sartik. Naves desconocidas aparecieron sin previo aviso. Ignoraron todos los intentos de comunicación. Destruyeron las defensas orbitales en minutos. El planeta está siendo bombardeado mientras hablamos. El salón se quedó en silencio. Telaxis no era un puesto de avanzada remoto. Era un mundo importante con miles de millones de habitantes. ¿Qué quieren los atacantes? Preguntó la consejera Tvara. Seguramente han hecho demandas. El ayudante negó con la cabeza. Sin demandas, consejera. Ninguna comunicación en absoluto. Simplemente comenzaron a disparar. Sartik sintió un miedo helado recorrerle la espalda. Esto no era una guerra normal. Esto era algo completamente diferente. ¿Hay supervivientes de la flota atacante? Preguntó. No, señor. Nuestras fuerzas se enfrentaron a ellos brevemente antes de ser destruidas, pero obtuvimos algunas lecturas de sensores. El ayudante le entregó una tableta de datos. Las naves utilizan tecnología desconocida. Las firmas de energía no coinciden con ninguna especie conocida. Sartik estudió las lecturas. Las naves eran masivas, construidas para la guerra en lugar de la exploración. Sus armas superaban cualquier cosa en el arsenal de consejo. Sus escudos absorbían los rayos de partículas sin ningún efecto. Portavoz, continuó el ayudante. Hay algo más. Antes de que comenzara el ataque, el enemigo transmitió un mensaje en todas las frecuencias. ¿Qué mensaje? Imágenes, señor. Imágenes de la Tierra ardiendo. Imágenes de ciudades humanas bajo bombardeo. Y una sola frase repetida en varios idiomas humanos. La sangre de Sartik se heló. ¿Qué frase? Recuerden la Tierra. El salón de la asamblea estalló en un caos. Los representantes se gritaban acusaciones unos a otros. Algunos exigían una acción militar inmediata. Otros pedían la evacuación de los mundos fronterizos. Pero Sartik no estaba escuchando. Estaba recordando los informes de inteligencia de 30 años atrás. Informes sobre las misiones humanas al espacio profundo, naves que se habían lanzado antes del primer contacto.
Naves que habían desaparecido en las regiones desconocidas más allá del espacio de Consejo. Naves que se suponía que eran exploradoras, no naves de guerra. ¿Cuántas naves atacaron Telaxis?, preguntó en voz baja. Desconocido, señor. Las lecturas de los sensores sugieren al menos 50 naves, posiblemente más. 50 naves. Si los humanos habían estado construyendo durante 30 años, si habían encontrado recursos en el vacío profundo, si se habían estado preparando para la guerra. Portavoz llamó el consejero Drex. Creo que debemos considerar la posibilidad de que no matamos a todos los humanos. Eso es imposible, replicó Sartik, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Destruimos su mundo natal, sí, pero nunca rastreamos sus misiones al espacio profundo. Nunca confirmamos que todas sus naves estuvieran localizadas. Otro ayudante irrumpió en el salón. Este parecía aún más aterrorizado que el primero. Portavoz, mensaje prioritario del Comando de Defensa del Núcleo. El sistema Sarion está bajo ataque. El mismo patrón que Telaxis. Naves desconocidas. Sin comunicación. Destrucción completa de las defensas planetarias. Sarion. Eso estaba a solo 6 sistemas del mundo natal del Consejo. La consejera Tvara se levantó lentamente. Portavoz Sartik, presento una moción de censura inmediata contra su liderazgo. Su decisión de destruir la Tierra nos ha traído el desastre a todos. Secundada, gritó Vexai. Apoyada, añadió Drex. Sartik miró alrededor del salón. Los representantes que habían apoyado la destrucción de la Tierra guardaban silencio. Los que se habían opuesto pedían su destitución. Los que habían sido neutrales estaban eligiendo bando. No pueden culparme por esto, dijo desesperadamente. La amenaza humana era real. Nos habrían destruido con el tiempo. Quizás, dijo el sumo sacerdote Mortín. Pero ahora nos están destruyendo de inmediato. Llegó otro mensaje. Luego otro. Sistema tras sistema informando de ataques, flotas desapareciendo, mundos quedando en silencio. El enemigo desconocido se movía más rápido de lo que las fuerzas del Consejo podían responder. ¿Qué quieren?, preguntó Sartik a nadie en particular. El consejero Drex respondió de todos modos. Venganza, portavoz. Quieren venganza por lo que le hicimos a su mundo. Entonces negociamos. Ofrecemos reparaciones. Explicamos que fue un malentendido. ¿Malentendido? La voz de Tvara era aguda por la incredulidad. Cometimos un genocidio, portavoz. Asesinamos a toda una especie. ¿Qué parte de eso fue un malentendido? Sartik activó un sistema de comunicación. Aquí el portavoz de Consejo Galáctico a cualquier fuerza humana. Estamos preparados para discutir los términos para poner fin a este conflicto. Estamos dispuestos a enmendar las acciones pasadas. El mensaje se transmitió a través del subespacio en todas las frecuencias. El salón esperó en silencio una respuesta. No llegó ninguna. Pasaron las horas. Cayeron más sistemas. Desaparecieron más flotas. El enemigo desconocido continuó su avance hacia los mundos del núcleo sin acusar recibo de ningún intento de comunicación. No están interesados en hablar, observó Vexai. Entonces, ¿qué quieren?, preguntaron una docena de voces a la vez. La respuesta vino de una fuente inesperada. El consejero Sef de los clanes proscritos rara vez hablaba en la asamblea. Su gente vivía en la frontera, comerciando con piratas y forajidos. Entendían la violencia de formas que los mundos del núcleo habían olvidado. Nos quieren muertos, dijo Sef simplemente. A todos nosotros. Quieren hacernos lo que nosotros les hicimos a ellos. Eso es bárbaro, protestó Tvara. Sí, asintió Sef. Pero nosotros les enseñamos cómo. Sartik se quedó mirando la pantalla táctica que mostraba el avance enemigo. Marcadores rojos indicaban sistemas bajo ataque. Marcadores amarillos mostraban sistemas que habían quedado en silencio. El patrón era claro. Los humanos no estaban interesados en la conquista o la negociación. Estaban interesados en la extinción. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a los mundos del núcleo?, preguntó. A su ritmo actual avance, 2 meses, respondió un ayudante. 2 meses. 47 especies, billones de seres. Todo porque él había convencido al Consejo de que la humanidad era demasiado peligrosa para vivir. Resultó que había tenido toda la razón. El almirante Thorne observaba a través del visor principal cómo el planeta Kitra ardía debajo. Una vez fue la joya de los territorios exteriores del Consejo.
Ciudades flotantes conectadas por puentes de luz, jardines que se extendían por continentes, galerías de arte que albergaban las mayores obras de 47 civilizaciones. Ahora era una tumba. Bombardeo orbital completo, señor, informó la comandante Walls. Todos los centros de población han sido eliminados. Toda la infraestructura ha sido destruida. El planeta está sin vida. Torne asintió. Kitra había sido el hogar de 12.000 millones de alienígenas. 12.000 millones de seres que nunca habían disparado un tiro a la Tierra, que probablemente nunca habían oído hablar de la humanidad hasta que comenzaron las transmisiones finales. No importaba. Señala la flota, ordenó Torne. Prepárense para moverse al siguiente objetivo. Antes de cada ataque, la flota humana transmitía el mismo mensaje en todas las frecuencias. Imágenes de las ciudades en llamas de la Tierra se reproducían en cada pantalla. Los rostros de niños humanos muertos miraban fijamente a las poblaciones alienígenas. Y sobre todo, un simple mensaje en el idioma comercial. Ustedes nos mostraron cómo es la guerra total. Ahora nosotros se lo mostraremos a ustedes. Sin demandas de rendición, sin llamadas a la negociación, solo una promesa de muerte. El Consejo había intentado responder. Enviaron diplomáticos a puntos de encuentro en el espacio neutral. Las naves humanas destruyeron las naves diplomáticas sin previo aviso. Ofrecieron reparaciones, territorio, tecnología avanzada. Las ofertas fueron ignoradas. Intentaron soluciones militares. Las flotas del Consejo se apresuraron a defender mundos importantes. Las naves humanas simplemente esperaron en el vacío hasta que llegaron los defensores, y luego los eliminaron con armas que desafiaban la comprensión. Rayos de energía que atravesaban los escudos como si no estuvieran allí, misiles que podían rastrear objetivos a través de años luz, ojivas se convertían la materia en energía a nivel cuántico. 30 años de preparación le habían dado a la humanidad herramientas que el Consejo nunca había imaginado. Almirante, llamó la teniente Park desde la estación de comunicaciones. Transmisión entrante de la Tierra. Los grupos de supervivientes informan de intentos diplomáticos del Consejo. Póngalos en línea. La voz de la comandante Chun llegó por los altavoces. La líder de los supervivientes de Singapur se había convertido en la coordinadora no oficial de toda la población restante de la Tierra. Almirante Torne, aquí Chun. Los alienígenas se están desesperando. Han estado intentando contactarnos directamente, ofreciendo reconstruir la Tierra, resucitar a los muertos, darnos cualquier cosa que queramos. Torne se reclinó en su silla de mando. ¿Cuál fue su respuesta? Les dijimos la verdad. Les dijimos que lo que queremos es que estén muertos. Todos ellos. Cada uno de los alienígenas que votó por la destrucción de la Tierra, y cada alienígena que se quedó de brazos cruzados y permitió que sucediera. ¿Y los que se opusieron a la decisión? Chun guardó silencio por un momento. Almirante, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante meses. ¿Sabe cómo fue la votación? 12 especies votaron para destruirnos. 15 votaron para esclavizarnos en su lugar. Solo 20 especies votaron en contra de matarnos por completo. Torne asimiló esa información. Incluso los alienígenas que se habían opuesto al genocidio habían querido esclavizar a la humanidad. Continúe, dijo. Los que votaron por la esclavitud son igual de culpables. Nos vieron como propiedad, no como personas. Los que votaron en contra de matarnos, aún así, no hicieron nada para detener el ataque. Eligieron su propia seguridad por encima de las vidas humanas. Chun hizo una pausa de nuevo. Cuando habló, su voz estaba llena de una rabia fría. No hay alienígenas inocentes, almirante. Solo hay grados de culpabilidad. Torne lo entendió. Los supervivientes habían pasado meses analizando cada pieza de inteligencia del Consejo que pudieron encontrar. Habían escuchado los debates, leído los cables diplomáticos, observado las sesiones de planificación. La decisión del Consejo de destruir la Tierra no se había tomado con ira o miedo. Se había tomado con frialdad, racionalmente, después de una cuidadosa consideración de las alternativas. Habían sopesado los costos y beneficios del genocidio y habían decidido que 8.000 millones de vidas humanas eran un precio aceptable por la estabilidad galáctica. ¿Alguna noticia de los otros grupos de supervivientes? Preguntó Torne. Acuerdo universal. Moscú, Londres, Johannesburgo, Sao Paulo, todos el mismo voto. Sin piedad, sin negociaciones, sin supervivientes. La transmisión terminó. Torne miró a su alrededor en el puente. Sus oficiales habían estado escuchando cada palabra.
Sabían cuáles eran sus órdenes. Comandante Walsh, establezca curso para el sistema ceridiano. Señor, ese es un mundo del núcleo de consejo. 20.000 millones de habitantes. Soy consciente de las cifras de población. La comandante Walsh vaciló. Almirante, los informes de inteligencia indican que los ceridianos estuvieron entre las especies que votaron en contra de la destrucción de la Tierra. Torne abrió los archivos de inteligencia en su pantalla personal. Los ceridianos, en efecto, habían votado en contra de matar a la humanidad. Habían abogado por la coexistencia pacífica. Habían advertido que el genocidio haría que el Consejo no fuera mejor que los bárbaros que decían oponer. Pero cuando se tomó la votación y perdieron, no habían hecho nada. No habían advertido a la Tierra. No habían filtrado información a los gobiernos humanos. Ni siquiera habían presentado una protesta formal. Simplemente habían aceptado la decisión de su gobierno de cometer genocidio y continuaron con sus vidas. Comandante Walsh, dijo Torne en voz baja. Puede que los ceridianos votaran en contra de nuestra destrucción, pero votaron a favor de nuestra esclavitud. Cuando esa opción falló, se quedaron de brazos cruzados y vieron arder nuestro mundo. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba la aproximación al espacio ceridiano. Tuvieron una opción. Podrían habernos advertido. Podrían habernos ayudado. Podrían haberse enfrentado a su propio gobierno. En cambio, eligieron protegerse y dejar morir a 8.000 millones de humanos. Walsh asintió lentamente. Entendido, señor. La flota se movió a través del hiperespacio hacia los mundos del núcleo. Cada salto los acercaba más al corazón de la civilización del Consejo. Cada sistema que pasaban quedaba como una advertencia para los demás. Señor, llamó el operador de sensores. Detección a largo alcance muestra una flota de Consejo moviéndose para interceptarnos. La nave insignia parece ser la armonía de las esferas. Torne sonrió sombríamente. La armonía era la nave de mando personal de portavoz Arctic. El arquitecto de la destrucción de la Tierra finalmente venía a enfrentar las consecuencias de su decisión. ¿Cuántas naves? Preguntó Torne. 512 naves, señor. La flota más grande del Consejo registrada. Señala nuestras fuerzas. Formación de batalla alfa. Sin prisioneros. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema ceridiano. Frente a ellos, la mayor armada del Consejo esperaba en formación defensiva. La voz de Sartik llegó a través de los canales de comunicación. Fuerzas humanas, aquí el portavoz Sartik del Consejo Galáctico. Estoy autorizado a ofrecer reparaciones completas por el malentendido que condujo a la desafortunada destrucción de la Tierra. Podemos discutir los términos. El almirante Torne abrió un canal en respuesta. Era la primera vez que la flota humana se comunicaba directamente con las fuerzas del Consejo. Portavoz Sartik, aquí el almirante Marcus Torne de la Flota de Defensa Humana. Tengo un mensaje para usted de parte del pueblo de la Tierra. ¿Le escucho?, respondió Sartik con entusiasmo. Torne activó el visor principal. La imagen de la Tierra ardiendo llenó la pantalla, tal como lo había hecho en cada mundo que habían atacado. Pero esta vez, él habló sobre las imágenes. Llamó a nuestra destrucción un malentendido. Llamó a la muerte de 8.000 millones de personas desafortunada. Cree que puede arreglar esto con reparaciones y disculpas. Las imágenes cambiaron para mostrar a niños humanos huyendo del bombardeo, familias vaporizadas en sus hogares, ciudades convertidas en cristal en segundos. Se equivoca. Esto no es un malentendido. Esto es justicia. Ustedes eligieron mostrarnos lo que le sucede a las especies que amenazan al Consejo. Ahora nosotros les mostraremos lo que le sucede a las especies que amenazan a la humanidad. La transmisión se cortó. La flota humana abrió fuego. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, 512 naves de Consejo habían sido reducidas a nubes expansivas de escombros. La armonía de las esferas había sido guardada para el final, incapacitada en lugar de destruida. Los equipos de asalto de Torne abordaron la nave insignia lisiada y trajeron al portavoz Sartik de vuelta al Venganza maniatado. El líder alienígena fue llevado al puente encadenado. Miró a los oficiales humanos con una mezcla de miedo e incredulidad. No pueden hacer esto, dijo. Soy un representante diplomático. Hay leyes que rigen el trato a los prisioneros. Torne se levantó lentamente. Tiene razón. Hay leyes, leyes humanas. Leyes que nos exigen tratar a los prisioneros con dignidad y respeto. Sartik pareció aliviado. Desafortunadamente,
continuó Torne. Esas leyes fueron escritas para gobernar conflictos entre naciones humanas. Asumen que nuestros enemigos comparten nuestros valores con respecto a la santidad de la vida. El alivio del alienígena se desvaneció. Ustedes han demostrado que no comparten esos valores. Atacaron a civiles deliberadamente. Eligieron el genocidio sobre la diplomacia. Asesinaron a niños porque tenían miedo de lo que podrían llegar a ser. Torne señaló la pantalla principal, que todavía mostraba imágenes de la Tierra muerta. Así que no, portavoz, las leyes humanas no se aplican a usted. No es un prisionero de guerra. Es un criminal de guerra, y los criminales de guerra no merecen piedad. Sartik fue llevado a las instalaciones de detención de la nave. Viviría lo suficiente para ver arder cada mundo del Consejo. Luego sería ejecutado, junto con todos los demás seres que habían votado por la destrucción de la Tierra. La flota humana se dirigió hacia el siguiente objetivo. Detrás de ellos, Ceridian ardía como un segundo sol. 20.000 millones de alienígenas habían aprendido el precio de la complicidad. Delante yacía el mundo natal del Consejo, donde el acto final de la venganza de la humanidad se escribiría con fuego y sangre. Archon Prime nunca había estado bajo asedio. Durante 10.000 años, el mundo cristalino había servido como el centro de la civilización galáctica. Sus ciudades flotantes albergaban las mentes más grandes de 47 especies. Sus universidades preservaban el conocimiento de 1.000.000 de mundos. Sus galerías de arte contenían tesoros más allá de la imaginación. Ahora ardía. El almirante Torne se encontraba en la cubierta de observación de venganza y observaba cómo las naves humanas destruían sistemáticamente todo lo que el Consejo había construido. El asedio había durado 6 meses, no porque las defensas fueran fuertes, sino porque Torne quería que los alienígenas entendieran lo que les estaba sucediendo. El último foco de resistencia se ha rendido, informó la comandante Walls. Todas las fuerzas militares del Consejo han sido eliminadas o capturadas. Torne asintió. Los últimos defensores se habían escondido en los túneles profundos bajo la superficie del planeta. Había hecho falta cargas de fusión para sacarlos. ¿Bajas? Preguntó. Mínimas de nuestro lado. En cuanto a los alienígenas, Walls consultó su tableta de datos. Aproximadamente 4.000 millones de muertos. Otros 2.000 millones en campos de detención esperando ser procesados. 4.000 millones. En cualquier otro día, la cifra habría conmocionado a Torne. Hoy, le parecía insuficiente. 4.000 millones de alienígenas por 8.000 millones de humanos parecía una mala matemática. Señor, llamó la teniente Park. Transporte llegando de la Tierra. La comandante Chun solicita permiso para subir a bordo. Concedido. Torne no había visto a Chun en persona desde el regreso de la flota. Los grupos de supervivientes habían estado ocupados reconstruyendo mientras los militares se encargaban de la guerra. Parecía apropiado que ella estuviera aquí para el final. Chun entró a la cubierta de observación, pareciendo mayor de lo que era. La exposición a la radiación, el estrés, la lucha constante por la supervivencia habían envejecido a todos los supervivientes prematuramente, pero sus ojos todavía ardían con el mismo fuego frío que los había sostenido durante los meses más oscuros. Almirante, dijo simplemente. Comandante, ¿cómo avanzan los esfuerzos de reconstrucción? Lentamente. Nos quedan quizás 100.000 supervivientes. El mal de la radiación se llevó a muchos de los otros. Chun se unió a él en la ventana. Abajo, la ciudad capital de Archon Prime estaba siendo demolida sistemáticamente. Pero reconstruiremos. Tenemos que hacerlo. Observaron en silencio mientras los equipos de ingenieros humanos colocaban cargas en el gran salón de la Asamblea del Consejo. El edificio donde se tomó la decisión de destruir la Tierra sería la última estructura en caer. ¿Alguna noticia de los territorios exteriores? Preguntó Torne. 17 especies han solicitado términos para una rendición condicional. 8 han ofrecido su misión completa. 3 todavía están luchando, y el resto, muertos o dispersos. Su flota fue muy minuciosa. El tono de Chun era práctico. No sentía más emoción por la destrucción de civilizaciones alienígenas que la que sentiría al exterminar insectos. Los que buscan la rendición, dijo Torne. ¿Qué les ofrecemos? Los términos estándar. Desarme completo, reparaciones equivalentes a su producción económica total durante 50 años, ocupación por fuerzas humanas, aceptación de la ley y la autoridad humanas. ¿Y si se niegan? Extinción. No era una elección difícil. La mayoría de las especies eligieron la esclavitud antes que la muerte.
Las inteligentes, al menos. Almirante, continuó Chun. Hemos identificado a todos los individuos que votaron por la destrucción de la Tierra. 147 seres de 12 especies. Los supervivientes han votado sobre su destino. Ejecución pública. Queremos que la galaxia lo vea. Torne lo aprobó. Los alienígenas necesitaban entender que había consecuencias para el genocidio. Consecuencias personales. ¿Y el portavoz Arctic? Será el último, después de ver morir a todos sus colaboradores. Después de ver cada mundo que lo apoyó reducido a cenizas. Queremos que entienda el alcance total de lo que costó su decisión. Un ayudante se acercó con una tableta de mensajes. Almirante, los equipos de ingenieros están listos para demoler el gran salón de la asamblea. Solicitan su presencia para la ceremonia. Ceremonia. Chun había insistido en que la destrucción de la sede de poder de consejo se marcara con un ritual adecuado. Representantes de cada grupo de supervivientes asistirían. Las imágenes se transmitirían por toda la galaxia. ¿Vamos?, preguntó Torne. Tomaron una lanzadera hasta la superficie del planeta. El lugar de aterrizaje había sido una vez un hermoso parque que rodeaba el salón de la asamblea. Ahora era un campo de escombros y cenizas. Soldados humanos formaban un perímetro, con sus armas apuntando a puñado de civiles alienígenas a los que se les había permitido presenciar el evento. Todos los supervivientes habían venido. Chun de Singapur, Harrison de Perth, Volkov de los búnkeres siberianos, Martínez de Sao Paulo. 43 líderes de grupo que representaban los últimos vestigios de la humanidad. Se pararon en un semicírculo alrededor de las cargas que derribarían el salón de la asamblea. Detrás de ellos, equipos de noticias humanos grababan todo para la posteridad. Chun dio un paso adelante. Como líder de supervivientes de mayor rango, tenía el honor de hablar por los muertos. Hoy, destruimos el último símbolo de poder del Consejo Galáctico, comenzó. Su voz se escuchaba claramente en el aire enrarecido. En este edificio fue donde decidieron que la humanidad era demasiado peligrosa para vivir. Aquí fue donde planearon nuestra extinción. Hizo una pausa, mirando a los testigos alienígenas. Estaban encadenados, antiguos miembros del Consejo que habían suplicado por el privilegio de sobrevivir. Tenían razón en una cosa. Somos peligrosos. Somos peligrosos para los tiranos que creen que pueden asesinar especies enteras sin consecuencias. Somos peligrosos para las civilizaciones que creen que la fuerza da la razón. Somos peligrosos para cualquiera que amenace a gente inocente. Chun se giró para mirar el salón de la asamblea. 10.000 años de historia galáctica, leyes y tratados y acuerdos diplomáticos, arte y cultura y filosofía. Todo ello construido sobre los huesos de especies que habían sido pacificadas por las fuerzas del Consejo. Pero también somos constructores. Construiremos algo mejor de las cenizas de lo que ellos crearon. Una galaxia donde el genocidio no sea una política, donde diferentes especies puedan coexistir sin miedo, donde los niños puedan crecer sin ver arder su mundo. Volvió a mirar a los supervivientes. Cada rostro mostraba la misma mezcla de dolor y determinación. Nunca olvidaremos lo que nos hicieron. Nunca perdonaremos a quienes se quedaron de brazos cruzados y miraron. Pero tampoco nos convertiremos nunca en lo que ellos fueron. Seremos mejores. Chun activó el detonador. El salón de la asamblea se derrumbó en una nube de polvo y escombros. 10.000 años de civilización del Consejo terminaron en 30 segundos de explosivos cuidadosamente colocados. Los testigos alienígenas lloraron. Algunos gritaron en sus idiomas nativos, probablemente oraciones o maldiciones. No importaba. Sus dioses no los habían salvado. Sus leyes no los habían protegido. Su consejo era polvo. ¿Y ahora qué?, preguntó Harrison. El australiano había perdido a toda su familia en el bombardeo. Como todos los supervivientes, no le quedaba nada más que el futuro que construirían. Ahora empezamos, respondió Chun. Tenemos una galaxia que gobernar. Las fuerzas de ocupación humanas ya habían comenzado el proceso. Los mundos alienígenas estaban siendo reorganizados bajo la autoridad humana. Se estaban escribiendo nuevas leyes. Se estaban estableciendo nuevas instituciones. Las poblaciones alienígenas supervivientes estaban aprendiendo que los humanos podían ser gobernantes justos, siempre y cuando recordaran su lugar. Algunas especies adaptaron rápidamente. Los toronianos siempre habían sido comerciantes. Entendían las dinámicas de poder y se ajustaron en consecuencia. Sus mundos se convirtieron en modelos de cooperación humano-alienígena. Otras requirieron más persuasión. El imperio Serion se había construido sobre la conquista y la dominación.
Lucharon por aceptar su nuevo estatus como especie cliente. Sus mundos requerían una fuerte presencia militar y una dura disciplina. Unas pocas eligieron la extinción antes que la sumisión. El dominio sagrado había declarado la guerra santa contra la humanidad. Sus flotas habían luchado hasta la última nave. Sus mundos habían sido esterilizados en lugar de ocupados. Obtuvieron su martirio y la humanidad obtuvo la paz. Almirante, llamó Guaz desde el sistema de comunicaciones de la lanzadera. Mensaje urgente de la frontera. La República Andoriana solicita asistencia inmediata. Torne frunció el ceño. Los andorianos habían estado entre los primeros en rendirse. Habían proporcionado inteligencia sobre las defensas del Consejo y ayudado a coordinar el ataque a Archon Prime. ¿Cuál es la naturaleza de su solicitud? Crisis de refugiados, señor. Informan de movimientos masivos de población desde los antiguos territorios del Consejo. Miles de millones de alienígenas desplazados que buscan asilo. ¿De dónde? De las zonas muertas, señor. Los sistemas que esterilizamos. Aparentemente, sobrevivieron más alienígenas de lo que pensábamos. Están huyendo al espacio neutral. Torne consideró esto. Miles de millones de alienígenas refugiados, sin hogar y desesperados. Estarían enfadados, amargados, buscando a alguien a quien culpar. Podrían convertirse en el núcleo de un movimiento de resistencia, o podrían convertirse en una fuente de mano de obra barata para la expansión de la humanidad. Señala al almirante Martínez, ordenó Torne, que la tercera flota establezca centros de procesamiento de refugiados en el sistema andoriano. Procedimiento estándar: identificación, clasificación, asignación a destacamentos de trabajo o instalaciones de eliminación. ¿Entendido, señor? Chun había estado escuchando el intercambio. Sabes que algunos de ellos intentarán contraatacar. Que lo intenten, respondió Torne. Nos dará una excusa para terminar lo que empezamos. La lanzadera despegó de la superficie de Archon Prime. Abajo, los equipos de construcción humanos ya estaban empezando a limpiar los escombros. En 6 meses, un nuevo edificio se alzaría donde había estado el Salón de la Asamblea. El centro administrativo humano gobernaría la galaxia desde este lugar. Mientras ascendían a través de la atmósfera, Chun miró hacia el planeta por última vez. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? ¿Importa? Preguntó Torne. El bien y el mal son conceptos humanos. Los alienígenas demostraron que no los entienden. Esa no es una respuesta. Torne guardó silencio por un momento. Los alienígenas tomaron una decisión cuando destruyeron la Tierra. Eligieron vivir en una galaxia donde el genocidio es una política aceptable. Simplemente estamos honrando su elección.